y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a Cuarto Poder. Usted tiene derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios públicos. Esta información ha sido obtenida con dinero de los contribuyentes. Pertenece al pueblo. Les saluda Cristian Maradiaga, Ronald López y su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, don Carlos Paz. Mi nombre es Ramón Ochoa. Buenas tardes a todo el pueblo hondureño. Esto es Cuarto Poder. Agradecemos su sintonía y saludamos a cada uno de los sectores del país que están pendientes de nuestro programa y a todos los que nos reportan la audiencia en cada uno de los departamentos. Sin duda alguna agradecemos cada uno de esos comentarios positivos en el extranjero. También personas que nos sintonizan a través del Facebook Live o del YouTube. Les cuento que bastantes personas a través de YouTube nos miran en España y en diferentes partes de Estados Unidos. Saludos a todos ellos. Hoy hablamos de la salud sexual y reproductiva y de los embarazos en adolescentes en nuestro país y, por supuesto, las políticas públicas de Estado sobre estos temas. Buenas tardes, don Carlos. Honduras ocupa el índice más alto de embarazo en adolescentes de América Latina. Una de las causas es la moral o la falsa moral de los tres poderes del Estado, porque no existen políticas ni estrategia de prevención. Wilmer Vázquez es el director ejecutivo de COIPRODEN. Bueno, en Honduras hemos venido enfrentando una serie de problemáticas a lo largo de las últimas décadas, en donde se ven afectadas de manera directa las niñas, niños y adolescentes de este país, que representan casi el 50% de la población hondureña. Sin embargo, también tenemos que resaltar que uno de los mayores problemas que tenemos es el tema del embarazo en adolescentes. Honduras es uno de los países con el mayor nivel de embarazos en adolescentes en América Latina. Aproximadamente entre 4 y 6 adolescentes de cada 10 en Honduras quedan embarazadas. Eso significa que no ha habido un control sobre esta temática, pero sobre todo que no hemos logrado, la institucionalidad del Estado junto con la sociedad en general, poder impulsar campañas de sensibilización en materia de sexualidad, de tal forma que se pueda educar en esta temática a las y los adolescentes de nuestro país para poder reducir estos índices de embarazos en Honduras. Hay un rol muy importante que debe de jugar en este caso el sistema educativo a nivel nacional y el rol, por supuesto, que debe de jugar la familia. Pero sin duda alguna este doble discurso, la doble moral de la sociedad, el que la iglesia no permita muchas veces que el tema de sexualidad pueda ser abordado desde el sistema educativo, el que no se logren implementar las guías de educación sexual que fueron construidas con éxito en el país, pero que ha habido una oposición por parte de la iglesia para que las mismas puedan ser implementadas, la no aprobación en el Congreso Nacional de la píldora de un día después. Honduras es uno de los, es el único país, podríamos decir, en América Latina que no ha aprobado esta píldora para poder evitar los embarazos y sobre todo para poder analizar diferentes causales sobre esta problemática. Creemos que esa doble moral de la sociedad, de las autoridades, de los tres poderes del Estado, que con su discurso envían un mensaje, pero en la práctica están enviando otro, eso no ha contribuido para poder reducir el número de embarazos en adolescentes, y no por el contrario, este se ha venido incrementando año con año. Los países estamos en un constante crecimiento y sin duda alguna en el marco de estos crecimientos también se deben de generar estrategias y políticas de Estado para poder tener cierto control a nivel del crecimiento poblacional. Cuando no existen las condiciones, como es en el caso de Honduras, donde la pobreza llega casi a un 70% y de esto más del 40% en condiciones de pobreza extrema e inclusión social, donde esta gran desigualdad nos mantiene en estas condiciones,
condiciones, sin duda alguna deberían de haber mecanismos de control de crecimiento poblacional. Pero tenemos que reconocer que lo que ha habido ahora mismo es una falta de planificación y que son diferentes causales de tipo económico, político y social que contribuyen para el crecimiento de la población, pero también a la par el crecimiento de embarazos. Salud sexual y reproductiva y el aumento de embarazos en adolescentes por falta de políticas públicas de prevención. Somos, según los últimos datos del censo poblacional, 9.587.522 habitantes en un territorio de 112.492 kilómetros. 85 personas por kilómetro cuadrado. El ingreso per cápita es de $9.028.60, equivalente a 23.056 lempiras al año. Hay personas que sobreviven con $63.17 al día. Disculpen, corrección, 63.17 lempiras al día. Reiteramos, 63.17 lempiras al día. En el ranking somos el número 140 de 196 países, por lo que es considerado que nuestro nivel de vida es bajísimo en desarrollo humano. Por lo tanto, tenemos mala calidad de vida. Datos del Fondo Monetario Internacional, OEA, ONU, encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas. Para el tema nos acompaña esta tarde la joven Gina Rosales, coordinadora de Acción Joven, y el joven también Kevin Ramos, trabajador social de Derechos Aquí y Ahora. Él es psicólogo y ella es trabajadora social. Bienvenidos a Cuarto Poder. Gracias por la invitación y qué interesante, ¿verdad? Que también hoy estemos hablando de este tema tan importante, ¿verdad? En donde pues se lleva de encuentro a la mayor parte de la población joven, claro, específicamente en niñas, adolescentes y jóvenes. Y con datos impresionantes. Imagínense lo que nos decía Wilmer Vázquez hasta el momento, pero yo sé que ustedes nos van a aportar más en cuanto a esas estadísticas. Bienvenido, Kevin. Ok, muchas gracias por la invitación. Creemos que este es un tema muy importante del cual tenemos que ponerlo en el debate público, ya que por parte del Estado no existe una responsabilidad de poderlo traer a colación, ya que no se están abordando políticas públicas para poder implementar y dar una respuesta a una emergencia como lo es la educación sexual integral, como lo es la salud sexual y reproductiva, que, dicho sea de paso, no existen políticas públicas en el país que puedan abordar ese tema como una realidad nacional que estamos viviendo o que están viviendo los jóvenes, los adolescentes, las niñas y los niños. El crecimiento poblacional hondureño en la última mitad del siglo fue de 3.3. Y en las 2 décadas del siglo XXI, o sea, del 2001 al 2018, se estima que ha sido del 2.7, la más alta en América Latina. Se maneja en departamentos como, gracias a Dios, el crecimiento poblacional de 4.7. Así es, efectivamente. Sin embargo, en departamentos como Atlántida y Valle es de 1.3. ¿Qué significa? Que somos un país de gente joven con menos de 25 años. Sí, estadísticamente se habla de que Honduras es uno de los países de Latinoamérica que cuenta con una tasa de fecundidad muy alta, lo que usted decía, ¿no? Los departamentos que tienen fecundidad alta efectivamente son, gracias a Dios, algunos departamentos como Lempira, Intibucá La Esperanza, en donde tenemos un promedio de mujeres que tienen de 3 a 4 o 5 hijos, ¿no? Ya en las zonas como Tegucigalpa, que otros departamentos, el promedio es de 1 a 2 hijos. Y esto pues sí, ha disminuido aparentemente, ¿no? Pero vemos también que ante la falta de políticas públicas, como mi compañero lo menciona,
tenemos como una falta de responsabilidad del Estado para el tema de prevenir el tema de embarazos en adolescentes. Sabemos que de cada 100 niñas, 24 salen embarazadas. Esos son datos según de la Endesa del 2012. Tenemos un retroceso estadístico también a nivel nacional porque ya deberíamos de contar con datos actuales y no contamos con una Endesa, con una encuesta nacional de demografía y salud. Pero también tenemos esa deuda pendiente de parte del Estado. Sabemos que la primera dama está supuestamente contribuyendo para que salga estos datos estadísticos a través de un programa que ella estableció. No sé si es un programa, es una política, Kevin, si me recordás, que es una política para reducir embarazos. Del 2010 al 2015, la Secretaría de Salud contaba con una política que se llama ENAPREA. Esta política era toda una estrategia genial para prevenir embarazos y contaba con muchos ejes, ¿verdad? A nivel comunitario, educación, o sea, era muy integral. Pero cuando entra el nuevo gobierno, ¿verdad? Con el gobierno que estamos actualmente, a la política no se le asignó presupuesto, se apartó y luego la primera dama hizo otro programa y vemos que en la actualidad este programa no ha dado resultados porque ¿qué sucede? Vamos a ver que el materno, el hospital escuela, o sea, las estadísticas dictan que ahora tenemos niñas de 9 y 10 años, o sea, pariendo. O sea, un promedio anual de niñas de 9 a 10 años, tenemos que aproximadamente de 20 a 30 niñas de 9 a 10 años pariendo. Esas son las estadísticas que nos da la Secretaría de Salud. Y aquí mi compañero Kevin trajo algunas imágenes que también nos pueden reforzar con esos datos que son según el Observatorio del Centro de Derechos de Mujeres, CDM, ¿no? Que cuenta con un buen observatorio que hace como una vigilancia, ¿verdad?, de todos estos casos de embarazo y de violencia sexual en Honduras. Hay que ver también y evidenciar que estos casos de embarazo en la niñez, o sea, no es una situación que se da así, normal, como una relación casual que pueden tener los adultos, ¿no? Estos hay que llamarlo como es, abuso sexual en menores de edad. Algunos se denuncian, otros no. Vamos a ver que en la Fiscalía pues hay un reporte de 2.000 a 3.000 casos de denuncias de abuso sexual. Y el mayor caso, más del 90%, son en niñas, adolescentes y jóvenes. Mire estos datos en Honduras, datos del 2016, lo que usted nos traía. 775 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz. Todas han sido violadas. Las niñas tienen 5 veces más riesgo de morir durante el parto. Estos son algunos elementos que se agregan. Las niñas también sufren trauma emocional y físico y muchas dejan sus estudios. La mayoría de los violadores son familiares o conocidos. 94% de los delitos sexuales quedan en la impunidad. Inclusive hemos visto en el último año cómo pues muchas madres han tenido el valor ya de denunciar a sus padres violadores, que incluso ellas han sido cómplices de esas violaciones a niñas por temor a represalias del mismo padre, pero ya miramos en los tribunales a varios pedófilos, sin duda alguna, violadores de niñas de 5, 6, 7, 10 años. Terrible, sin duda alguna, ver esos datos. Kevin, ¿por qué se da esto en nuestro país? Bueno, en primer lugar, tomar en consideración que no existen políticas públicas y tampoco existen intenciones de estos gobiernos, partiendo de que desde el rompimiento del esquema que ha existido democrático del 2009, la tasa de fecundidad aumentó en el país. Una porque en el 2009 hay un proceso que se viene dando, que es la revisión de la Guía de Educación Sexual Integral, que este proceso les permite a los jóvenes, a los adolescentes, a las niñas y a los niños conocer sobre su cuerpo, conocer sobre todo aquel método que le permita garantizar la educación sexual integral. Sin embargo, al no contar con un Estado de derecho donde hay una separación del Estado de la Iglesia, vamos a obtener estos datos, porque al no implementarse la Guía de Educación Sexual Integral en el país, vamos a tener que ver estas estadísticas de una cruda realidad donde los jóvenes, más que todo las niñas y las adolescentes, tienen que enfrentarse con el cuerpo y la vida a estos procesos.
Obviamente porque no hay una separación del Estado y la Iglesia, porque quienes toman las decisiones sobre el cuerpo y sobre la vida de las adolescentes, de las niñas y las mujeres en Honduras, son hombres que están tomando decisiones en el Congreso Nacional, son hombres dentro de los ministerios que toman decisiones sobre el cuerpo y la vida de la mujer, y obviamente vemos una Secretaría de Educación que no está asumiendo su responsabilidad, y obviamente un Estado que también es aval de toda esta violencia que están enfrentando las niñas y las mujeres en el país. Gina, el impacto que tiene en la sociedad el alto crecimiento poblacional y un sistema de crecimiento económico que el 2019 apenas llegó a 3 puntos, pero cifras estatales, economistas entendidos, dicen que es posible que haya sido menos. Bueno, en la actualidad sabemos de que a nivel económico nuestro país está a punto de un colapso, ¿verdad? Hace una semana vimos, por ejemplo, de que hay una emergencia por la falta de empleo, y quienes más sufren esta consecuencia de la falta de empleo y otras oportunidades es todo el bono demográfico que está compuesto por las y los jóvenes hondureños, ya que son más del 50% de la población hondureña que contemplan esta sociedad. Ante esto, vamos a ver que las mujeres que se están embarazando en este momento son niñas y adolescentes. Es una niña, es una adolescente que aún pues tiene muchos procesos por completar, procesos físicos, psicológicos, emocionales, educativos, familiares, etcétera. O sea, ¿qué podemos esperar de un adolescente que interrumpe sus proyectos personales por un embarazo adolescente? O sea, vamos a ver que va a ser a futuro una joven o una mujer que va a tener que desertar al proceso de educación porque tiene que verse obligada a trabajar, y más si la persona que la embarazó no se hace responsable. Y obviamente ante eso es bien difícil, ante este contexto, porque estamos hablando de un violador. Quien embaraza a las menores de edad son hombres mayores y se convierten al final en madres solteras. Entonces vemos cómo el sistema tan doble moral que tenemos hace que esta sociedad vaya reproduciendo la pobreza. O sea, todo este fenómeno del embarazo adolescente a nivel económico y social hace que cada vez el país se encuentre como en una tabla de economía deficiente, ¿no? Contamos con mano de obra barata, contamos con personas que ya no acceden a procesos de educación universitario porque se quedan hasta cierta etapa del proceso de educación por las exigencias, ¿no?, que genera mantener un hogar. Y por otro lado también vemos que la Secretaría de Salud, conjuntamente pues con todo el gobierno, no brinda como el acceso a métodos anticonceptivos para las menores. O sea, vamos a los centros de salud y vamos a tener la queja de muchos jóvenes que no encuentran ni condones. O sea, y por otra parte también, como decía Kevin, tenemos un país, primero, con muchos tabús, muy ignorantes porque no permiten el acceso a la educación sexual. Por otra parte también no hay acceso a métodos anticonceptivos. En Honduras, después del golpe de Estado, el gobierno de facto prohibió la píldora anticonceptiva de emergencia PAE. O sea, en 1999 este método anticonceptivo de emergencia era legal en Honduras. O sea, un método que lo único que hace es prevenir un embarazo. Pero por ideologías religiosas, pues nos han privado de todos estos derechos sexuales y reproductivos. Y ahora pues la consecuencia es pues que toda esta tasa de niñas siendo mamás, reproduciendo la pobreza, que expulsión masiva, ¿no?, también de mujeres a otros países, porque en esta situación pues está bien difícil poder vivir. Aquí no vivimos, aquí sobrevivimos, y más los jóvenes. O sea, son las personas que tienen más desafíos en este país. Ahora, ya vamos a entrar al punto de las PAE, es un tema fundamental, pero aclaremos algo y puntualicemos. Yo siento que ustedes están hablando de la responsabilidad del gobierno, que es mucha, sin duda alguna, pero aquí hay varios elementos también que son responsables nosotros como sociedad, los padres de familia. Ayer hablábamos de la migración, que también desestabiliza a las familias en nuestro país. Esa podría ser un causal también. Y no solo del 2009 para acá venimos acarreando ese problema, sino que es un problema que quizás tiene más de 100, 200 años en nuestro país. Venimos arrastrando una
cultura, en nuestra sociedad, que también es causa de todos estos problemas en las zonas rurales, etcétera. Son varios factores. Aparte de la responsabilidad del gobierno, ¿quién más tiene responsabilidad en esto, Kevin? Embarazos en adolescentes. Yo creo que más allá de decir quién tiene la responsabilidad, recordemos que quien debe de garantizar estos procesos es el Estado. Sin embargo, al no tener los jóvenes estas oportunidades como lo es el acceso a la educación, como lo es al acceso a una pastilla anticonceptiva de emergencia, como lo es al acceso a un condón, como lo es desde que de temprana edad, desde la familia o del hogar se le inculquen esos temas. Sin embargo, sabemos que vivimos en una cultura netamente patriarcal, donde muchos temas no se tocan en el hogar, como ser esos tan fundamentales. Sabemos que no se cuentan estos procesos, sabemos que no existe un protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia o abuso sexual. Entonces, al no contar con esto, obviamente vamos a seguir con este flagelo y obviamente al pasar los años va a ir incrementando porque la pobreza, el impacto que está teniendo la pobreza en los hogares del pueblo hondureño ha ido acrecentándose. O ya lo acaba de decir el compañero al inicio del programa, que la mayor parte de la población hondureña sobrevive con 63 lempiras diarios. ¿Qué hondureño o qué hondureña podría sobrevivir con eso? Sabemos que la mayor parte de los jóvenes, al no tener acceso a educación, a salud, a alimentación, lo primero que recurre es a lo que tiene más cerca. Y obviamente esos flagelos como son las maras y pandillas, como es el narcotráfico, como lo es otros flagelos que realmente están golpeando fuertemente a la juventud, a los adolescentes, a las mujeres, a las niñas, son estos procesos. Y obviamente se enfrentan a un proceso duro que el hablar de embarazos en niñas y mujeres adolescentes es también hablar que son cuerpos que no están preparados para tener un proceso biológicamente. Obviamente pasa por un proceso, entonces vamos a tener la mayor parte de muerte de niñas y adolescentes, vamos a tener niñas criando más niñas. Entonces, de no tener estos procesos, de no garantizarlos, obviamente tenemos también la responsabilidad que desde las iglesias se vive fomentando una cultura de violencia hacia la mujer que no se vive, tampoco se habla. Vemos que la iglesia está diciendo no a la pastilla anticonceptiva de emergencia, no, está diciendo no al condón, está diciendo no a muchos procesos que realmente son tan necesarios, que no porque las mujeres pidan ser violadas, pero realmente es una realidad que están viviendo las mujeres, las niñas y las adolescentes. Entonces, al no tenerlo, también hay una cuota de responsabilidad de parte de las iglesias al no permitir que se garanticen estos temas o estas acciones tan fundamentales a la vida del cuerpo de la mujer. Y vamos a profundizar en este tema de la iglesia también, don Carlos. ¿Tenemos llamada? No, le solicitamos a nuestros oyentes que les vamos a dar el espacio para las llamadas, pero nos falta todavía alguna parte de la temática, porque cuando se recurre al argumento de la responsabilidad que tiene la sociedad, yo tengo la posición que estamos más bien condenando a la víctima. Eso es lo que hace el Estado cuando no asume su responsabilidad de ser tutor. Decir que qué responsabilidad tiene la sociedad le estamos trasladando entonces a la víctima la responsabilidad. ¿No cree usted, pero no la cree, condición no es, cree usted que, la consulta es, el Estado es producto de la sociedad y por eso es el tutor de establecer las normas. Le pregunto, ¿usted no cree que como padre de familia tendrá también una responsabilidad? El padre de familia tiene la responsabilidad de educar a sus hijos también. La consulta a los compañeros invitados es el que es psicólogo sobre los daños que tiene la víctima en este caso y los prejuicios que esa sociedad desarrolla como psicólogo. Yo creo que hablar de estos temas también es necesario hablar que las mujeres, los jóvenes, las niñas y los niños se enfrentan al tema de discriminación en primer lugar. Al estigma, enfrentarse una niña con un embarazo se enfrenta a un proceso, no solamente a un rompimiento de un proceso biológico, que no existe un proceso de desarrollo biológico en una niña. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se va a enfrentar al rechazo de una sociedad, se va a enfrentar a una sociedad que no le ofrece condiciones para poderle dar a esta otro bebé o al producto que ella trae, de tener que abandonar los procesos educativos, de tener que... ¿Y qué genera el proceso de abandonar la educación? No va a tener una oportunidad para encontrarse con un proceso de acceso a un trabajo, incluso hablar del tema de acceso a la justicia cuando una mujer no reúne o no tiene las condiciones para poderse enfrentar a estos procesos. Entonces, el proceso no solamente es una violencia física, sino también una violencia psicológica. Y al haber esta violencia psicológica también se enfrenta a varios procesos que tienen un rompimiento o un estadio que debe de tener
todo niño o toda niña. Sin embargo, al decir que le trasladamos a la sociedad la responsabilidad, sabemos que obviamente si el Estado no garantiza esto, estos procesos tan elementales como la educación sexual, como lo es la salud sexual y reproductiva, obviamente vamos a tener las condiciones y vamos a tener los resultados que hoy por hoy tenemos, que hablar del 2009 al 2017, la tasa de fecundidad ha aumentado justamente en los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa, y hablar del gobierno de Juan Orlando Hernández, que ha tenido un incremento demasiado elevado, podremos decir. Ahora le respondo a Ramón. Sí. En la década de los 70, en la década de los 80 y parte de los 90, el Estado tenía en los centros de salud las campañas de planificación familiar y las consejerías al mismo tiempo. La joven especificó, digo, esos programas han desaparecido. El gobierno de facto fue el ministro, fue el que derogó el uso de las PAE. Y claro, han ido desapareciendo han desaparecido los programas de consejería familiar. Entonces, ¿qué culpa tiene la sociedad de los que toman las decisiones cuando le corresponde al Estado y eso está representado por los gobiernos? Sí. La propuesta para darle espacio a la llamada, seguir al cambio, y va a ser hasta después, es como jóvenes que están demandando, porque ya plantearon el problema del desempleo, el problema del estigma que se sufre. Vamos a ir a la pausa brevísima y cuando retornemos. Bien. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Los jóvenes agentes de cambio, First Evers, que están acá exponiendo la problemática que atraviesan los adolescentes y la juventud en el país, y que ya mencionamos que son menores de 25 años, hay un elemento que le piden al joven para el empleo y es su base social. Pero ustedes como jóvenes, ¿qué proponen? Programas que controlen el crecimiento poblacional. Ya mencionaron las causas, ahora las propuestas de demandarle al Estado que asuma su responsabilidad. Yo creo que las propuestas ya están en manos del Estado. Hablar de una ley de educación sexual integral que está sometida, está engavetada dentro del Congreso Nacional, que no se aplica, no se aprueba porque no existe una voluntad política de parte de los tomadores de decisión. Hablar que existe un protocolo de atención a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia y abuso sexual, que existe y no se ratifica por parte del Estado ni tampoco por la ministra Alba Consuelo, está ahí y no se da por parte del Estado porque simple y sencillamente existe un matrimonio entre el Estado y la Iglesia. También hablar que existen guías de educación sexual integral que están dentro de la Secretaría de Educación. Las propuestas están, que no hay voluntad política de parte de los tomadores y tomadoras de decisión. Ya son otros 5 lempiras, otros 20 lempiras, como decimos en el alcohol popular. Sin embargo, dentro del trabajo que se hace, como las organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales, están estas propuestas. Sin embargo, no son propuestas que tienen 3 días, 4 días de haber sido elaboradas. Son procesos que vienen desde el 2009, otros procesos que vienen desde mucho anterior, muchos años atrás. Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo fuertemente en hacer campañas de sensibilización y, en primer lugar, al Estado de poder tomar conciencia de que existe una necesidad urgente de poder aplicar estos protocolos de atención a las mujeres víctimas de abuso y violencia sexual. Hablar de que en Honduras no existe, es el único país de Latinoamérica que no le garantiza a las mujeres la pastilla anticonceptiva de emergencia. Entonces, al no existir voluntad de parte del Estado, tenemos estos resultados. Y las propuestas creo que están, las propuestas han sido construidas desde la base, desde el vivir, desde el cuerpo y la vida de las mujeres, y obviamente desde la situación a la que nos estamos enfrentando los jóvenes, las niñas y los adolescentes. Miremos estos datos que tenemos en pantalla para las personas que nos escuchan. La búsqueda de píldoras abortivas se ha duplicado. Búsquedas mundiales de misoprostol, me imagino que es el genérico, ¿verdad? De las pastillas Plan B que nosotros conocemos.
Yo creo que antes de tomar ese tema, yo creo que hay que separar la pastilla anticonceptiva de emergencia, que no tiene nada que ver con lo que es la píldora abortiva. Correcto, entonces, hay que separar los dos temas porque son totalmente diferentes. Correcto, sí. Son píldoras abortivas. Se ha duplicado búsquedas mundiales del 2004 al 2018. Del 2005, un 25% que buscaban estas pastillas o consultaban a través de la web. Hoy se ha aumentado casi a un 100% de esas búsquedas. Gina, su apreciación sobre estos datos. Bueno, como mencionaba Kevin, es importante retomar el tema, que una cosa es la píldora anticonceptiva de emergencia, sí, ¿verdad? Como la conocemos usualmente, la píldora del día después o plan B, y las pastillas abortivas son otro tipo de medicamento específicamente para interrumpir embarazos. La PAE previene embarazos y las píldoras abortivas pues ya interrumpen un proceso de embarazo. En este sentido, vamos a ver que hay muchos países también en donde está permitido tener el uso, acceder a estas píldoras abortivas específicamente. Sabemos que en Honduras está penalizado utilizar píldoras abortivas y en la actualidad contamos con una... no tenemos, mejor dicho, el acceso a contar con píldoras anticonceptivas de emergencia, ¿no? Que son las que se utilizan para prevenir un embarazo. La verdad, en algunos en países que son desarrollados y en donde realmente el Estado, el gobierno garantiza el derecho de las mujeres, pues proveen pues estos derechos no sexuales y reproductivos, pero son países donde se ha dado muy fuerte el tema de la educación sexual y reproductiva. Tienen procesos integrales donde está el padre de familia, donde está la sociedad, donde está la comunidad, donde está la escuela, el colegio, la universidad, contribuyendo para que el joven o la persona tenga un desarrollo eficaz en lo que tiene que ver en el tema de la sexualidad, porque es un tema también bien delicado si no se sabe trabajar, ¿verdad? En el tema de la adolescencia, que es el tema donde el adolescente va definiendo e identificando también su identidad como ser humano. ¿Qué tan difícil es poder hablar de este tema, específicamente de la pastilla anticonceptiva Plan B o la pastilla de emergencia? Que por cierto está prohibida, pero se vende, usted ya le dan la dirección de una farmacia específica y uno sabe dónde la venden a un precio elevado, que anda como por 200 lempiras, con tan descostada usted le compraba con fácil acceso a 40 lempiras, creo que andaba. ¿Qué tan difícil es volverme a meter este tema en el Congreso Nacional, habiendo tantos diputados de oposición? Es más, no tiene nada que ver esto con partidos políticos. ¿Qué tanta influencia tiene la Iglesia sobre estos 128 personajes que están en el Congreso Nacional? Mire, no hay necesidad de meter el tema al Congreso Nacional, porque lo que nos limita de contar con la anticoncepción de emergencia solo es un acuerdo ministerial. Lo único que necesitamos es la firma de la ministra, ¿verdad? Para derogar ese decreto y automáticamente tenemos... ¿Decreto ejecutivo? Un decreto ministerial. 2744, ¿verdad? 2009. Eso es todo lo que necesitamos. Y la lucha que han establecido el movimiento feminista después del golpe de Estado ha sido arduo y seguimos también en esa lucha y vemos que realmente hay un impacto grande, gran influencia de las iglesias en este país. Pero hay que ver, esto también tiene que ver con toda una historia política, ¿verdad? Y religiosa, porque al momento que se da el golpe de Estado hay que ver quiénes entran al Congreso Nacional, quién es el ministro de Salud en aquel momento y que ahora, después de 10 años de estar prohibida la anticoncepción de emergencia, se retracta y dice, ya la PAE no es abortiva. La misma persona que nos quitó ese derecho, ahora se retracta, que es Noé Villafranca, y ustedes van a ver en muchos videos, y él dice... me doy cuenta que la píldora anticonceptiva después de 10 años, de acuerdo a los estudios de la FDA, dicta de que tal píldora no es abortiva. Y es un doctor famoso en este país. Claro. Entonces vemos realmente también que hay mucha ignorancia en este país y sí hay mucho sesgo pues, religioso que nos priva de esos derechos. Y es lamentable pues que la misma iglesia violente nuestros derechos. Claro. Con nombre y apellido. Mario Noé Villafranca, diputado por Unificación Democrática, recientemente está trasladándose al Partido Liberal, era el ministro de facto en el gobierno de Micheletti que emitió ese decreto. Es producto del golpe de Estado. Sí. Don Mario Noé Villafranca, ahora creo que ya es tiempo de ir atendiendo llamadas telefónicas. Se rompen las vestiduras, queriendo que implemente. Sí. Buenas tardes.
Sí, le escuchamos. Estoy hablando a la oficina de Radio Globo. Diga, le escuchamos. Fíjese que necesitamos enviarles una nota. Le estoy hablando de soy representante de Rumoso Costa Rica. Es referente a un proyecto, ¿verdad? Que se estará presentando más. Disculpe, No se escucha. Disculpe, está anunciando una cuestión que no tiene nada que ver con el tema. Le escuchamos, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Mire, me gusta el tema que están tocando, pero creo que hay, no sé si los jóvenes que están ahí son jóvenes, qué edades tienen. Yo soy un hombre de 40 años que tengo 2 hijas, y echarle la culpa de la educación sexual al Estado me parece que es bastante irresponsable. Yo como padre de familia educo a mis hijas en el tema de la sexualidad, y creo que todos los que somos papás sabemos los riesgos a los que se enfrentan nuestros hijos a la edad de 19, de 17, de 16, de 15, y de popularizar, por así decir, la píldora, no sé cómo le llaman, la abortiva o la de emergencia, es como prostituir o permitir la prostitución en la juventud, porque que lo van a hacer, pero creo que la mejor manera es educar a evitar hacerlo, dado de que si yo le digo como Estado a los hijos, a los muchachos, mira, aquí está la píldora, entonces tengan sexo todas las veces que quieran, y cuando quieran salir embarazados o cuando salgan embarazados, sencillamente tomen esta pastilla. Creo que no es el camino correcto el que ustedes están planteando, porque cuando yo fui joven no teníamos la píldora, y tampoco en mis 30 compañeros de colegio, ninguno salió embarazado. Pero sí estaba Entonces, la píldora aprobada. Creo que no están manejando el tema como debería de hacerse con respecto a eso, sino que más bien la educación desde el hogar, no echarle la culpa todo al Estado. Porque Lo más rápido posible, discúlpeme, lo más rápido posible para otra persona que está en la línea. ¿Le escuchamos? No, corto. Cortó. Yo creo que justamente estamos tocando esos temas porque trasladamos la responsabilidad del Estado, porque sí es la responsabilidad del Estado al no garantizar el tema de educación sexual integral. Cuando hablamos de educación sexual integral es que tenemos que tener claro qué es la pastilla anticonceptiva de emergencia y tener claro qué es la pastilla abortiva, como lo llama él. Y al tener claro qué es cada una de estas, vamos a saber que tenemos o tuvimos educación sexual integral. Porque tenemos una separación de una cosa con la otra, y realmente cuando a los jóvenes y a las jóvenes se les habla de educación sexual, no se les está incitando a tener relaciones sexuales, se les está incitando a poder conocer su cuerpo, a poder tomar decisiones conscientes, al tener información científica veraz que les permita a ellos tomar las mejores decisiones sobre su cuerpo y su vida, obviamente para tener cuándo, cómo y por qué quieren tener relaciones sexuales. Eso es educación sexual, y obviamente eso es lo que le estamos exigiendo al Estado. ¿Otra llamada? Buenas tardes, le escuchamos. ¿Cortó? Un elemento para nuestro oyente: él es una familia integrada. ¿Cuántas madres solas, cuántos niños quedan en poder de otra persona por la migración, y cuántos niños logran sobrevivir por su propia cuenta? ¿Quién les va a enseñar educación sexual a eso? Buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Me parece que todas estas organizaciones que están ahí en control natal, que religiosamente se meten a temas que no deberían de tener nada que ver con la religión, es el Estado mismo el que tiene que decidir sobre el control natal, y no es ninguna iglesia, ni protestante ni católico, que pueden venirle a decir al Estado mismo cuál es el control natal que debe tener, porque aquí se trata de la sobrevivencia y sobre todo la comida, la alimentación y los recursos que tiene una nación para mantener ya casi 10 millones de personas. Es el Estado mismo que tiene que decidir, y aquí que se dejen de santulones y que se dejen de fundamentalistas, estos que ya hacen llamar católicos, que son la gente más injusta que miro en el mundo. Si no hay otra llamada, le consultamos acá. ¿Hay otra llamada? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, le escuchamos. Mire, quería opinar en relación a la primera persona que llamó. Sí. Ahí demuestra que todo mundo se vuelve experto en el tema o se cree experto en el tema, y es lo que pasa en estos temas. En primer lugar, la educación es responsabilidad del Estado, es un deber y es un derecho. Es un deber del Estado y un derecho de los niños a ser educados.
Eso no lo digo yo, ni lo dice la gente que está en la radio, señor. Es un desconocimiento, una ignorancia completa del tema de derechos humanos, de a quién le corresponde el tema de educación, una responsabilidad del Estado, ya está, eso no tiene discusión. Muy bien si uno educa a sus hijos en casa, en educación, pero dígame un papá que a lo mejor empezó una cipota que empezó a tener hijos a los 13, 14 años, ¿cómo va a educar a sus hijos en educación sexual si a lo mejor pasó la primaria, primero, segundo grado, etcétera? Luego, eso es lo que pasa cuando se mete a opinar gente que ignora el tema. Cuando un cirujano oncólogo que medio aprendió cirugía oncológica viene a opinar sobre la pastilla anticonceptiva, o como vi un día una señora, una neuróloga, opinando, rebatiéndole a una chilena en esas mañanas de Chabelo que dan en el 5, rebatiéndole a una chilena, una señora experta mundialmente en el tema de pastillas anticonceptivas, la neuróloga rebatiéndole. Por favor, eso, zapatero a sus zapatos, por eso tenemos el país que tenemos, porque ponen a dirigir temas de salud a gente que ignora completamente el tema. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Despedimos a Gina con unas palabras finales porque sabemos que tiene un compromiso. Pero antes quiero plantearles, al señor incluso que habló, mire, hay una relación de crecimiento económico con crecimiento poblacional. Si no tenemos el suficiente crecimiento económico, que debe ser el doble del poblacional, entonces no tenemos desarrollo humano. Por eso la introducción dijimos que nuestro desarrollo humano es bajísimo. 140 de 196 países. Es bajísimo. Y así también mala nuestra calidad de vida, Gina. Bueno, sí, solo comentarles de que nosotros como jóvenes tenemos una amplia experiencia en trabajar en estos temas. Si bien es cierto, no tenemos hijos, pero hemos conocido muchos casos con muchos jóvenes de todo el país, ¿verdad? Conocemos diversidad de casos de abuso sexual, de embarazos, de discriminación, de incesto, etcétera, ¿no? Y en sí, la sociedad civil es quien trabaja con estas poblaciones para tratar de aportar un granito en el tema de educación sexual. Vemos también que lamentablemente este país es tan, pero tan doble moral, que cuando se habla de educación sexual y de PAE, todo el mundo se alborota, pero nadie se revuelve o va abajo del Congreso a hacer una protesta por esas novelas donde sale narcotráfico, mujeres desnudas. Tenemos la pornografía en todas las novelas, en todos los canales, hasta cristianos, el reggaetón, o sea, a los adultos les encanta ver eso, mamá y papá, pero ya cuando se habla de educación sexual, no, ahí sí ya no se metan con mi hijo. Entonces vemos también, ¿verdad?, esta doble moral que se da en los hogares, que tenemos en el gobierno, porque también sabemos que son unos sinvergüenzas nuestras autoridades, porque también sabemos que se meten con niñas, y a la hora de hablar de educación sexual, no, ese tema no, que lo que hace es permitir la prostitución. Por favor, desde 1999 tenemos acceso a la anticoncepción de emergencia, y de 1999 a 2009 no hubo como un fenómeno de prostitución en mujeres hondureñas. Entonces, ese es el discurso de las personas que tienen poco conocimiento en relación a la educación sexual, que si se establece la educación sexual y se establece el acceso a métodos anticonceptivos, es promover la prostitución. No nos equivoquemos, por favor. Son procesos integrales que ayudan para el crecimiento y el desarrollo humano. Entonces, yo incito pues a los jóvenes que ahora a través de las redes sociales, si bien es cierto, de alguna manera se usan como de mala forma, ¿no? Pero también a través de las redes sociales podemos encontrar organizaciones como Derechos Aquí Ahora, que tienen campañas muy bonitas para educar en tema de educación sexual, ¿verdad? Si no contamos con educación sexual en los colegios, en el hogar, pueden acceder, ¿verdad?, a nuestras páginas de nuestras organizaciones, y ahí van a encontrar pues todo tipo de información. E incluso pueden llamar también por si necesitan conocer o saber de algo, o con el simple hecho de querer ser escuchados, porque a los jóvenes y a los adolescentes nadie los escucha. Muchas gracias, Gina. Tenemos llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante, amigo. Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Sí, ¿cuál es la mejor posición? ¿Cuál es la mejor posición para hacer el sexo? Gracias. Si no hay otra llamada, bueno, continuamos entonces. Gina se va, vamos a continuar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Con Kevin, que es
psicólogo, y su organización Derechos Aquí Ahora. Así es, comentarle al televidente que recientemente acaba de llamar, parte de la educación sexual es tener que entender que las relaciones sexuales son parte de un proceso. Obviamente la pornografía no es educación sexual y hay que abordar los procesos de una forma sistemática que nos permitan garantizar el tema de educación sexual integral. Nosotros como organización ofrecemos información que les permite a las y los jóvenes, a los adultos, conocer sobre los temas de educación sexual integral. Estamos en procesos de formación a jóvenes, adolescentes, niños en temas de educación sexual, pero también promovemos una cultura de derechos humanos donde los ciudadanos, las ciudadanas puedan tener acceso a una vida digna, donde el Estado pueda garantizarle estos procesos, y sabemos que la educación sexual es un proceso que es un proceso gradual. Obviamente inicia con la casa, pero debe de serse tutelada por el Estado. Ahí es donde hay un elemento, y tal vez Ramón me ayuda. Al joven, cuando busca un empleo, le piden base social. Eso significa a quién conoce, a quienes lo conocen. Y en Honduras, si está mayor de 35 años, pues también es desechable. ¿Cómo enfrentar los jóvenes esa situación? Ahora a los 30 años ya es viejo usted. Sí, para que le piden experiencia. ¿Y cómo va a tener la experiencia si está de 20, 10 años de experiencia, menor de años? 30 años y 3 maestrías. Recordemos que el Estado, en primer lugar, promueve una cultura de no educación, y cuando tenemos a jóvenes no formados, cuando tenemos a jóvenes sin educación, vamos a tener los políticos que hoy realmente nos están gobernando. Vamos a tener procesos como una Universidad Nacional Autónoma que aplica una prueba de actitud académica que realmente lo único que garantiza es dejar sin educación o sin acceso a educación a los jóvenes, a las jóvenes, y esos procesos no garantizan y tampoco responden a un indicador de país. Obviamente en los últimos años vamos a tener la mayor cantidad de jóvenes desertando los espacios académicos. Vemos cómo desde la escuela, como desde los colegios y desde las universidades, los procesos de exclusión al acceso a la educación se ven tan reales, y tenemos hoy por hoy la mayor cantidad de jóvenes que están migrando del país. ¿Por qué? Porque no tienen condiciones, porque a la hora de ir a buscar o a enfrentarse a buscar un trabajo, lo primero que le piden es 3 años de experiencia. Están pidiendo 3, 4, 5 años de experiencia con una maestría. Le están pidiendo que a los 20 años se esté enfrentando a un proceso como ese. Sin embargo, sabemos que el Estado y el país no les ofrece condiciones a los jóvenes. Explíqueme lo del bono demográfico. Yo poco lo he entendido, a pesar que estuve 2 días en una conferencia. Bueno, sería como demasiado irresponsable de mi parte darle como una cifra bien exacta al tomar o abordar ese tema. Sin embargo, el bono demográfico ha ido acrecentándose en los últimos tiempos, y Honduras justamente acaba de pasar la Conferencia de Población y Desarrollo que fue desarrollada en Nairobi, Kenia, en África, y justamente estos procesos dejan de fuera la realidad a lo que vive en Honduras. Los donantes, porque son la sociedad civil que está abordando los temas de educación sexual, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales son las que están abordando temas que le competen al Estado, como es que se promueva una cultura de paz, que se promueva la pastilla anticonceptiva de emergencia, que las mujeres puedan tener derecho a decidir sobre su cuerpo, que las mujeres puedan tener acceso a vivienda, acceso a educación, y obviamente esto solo abona a que la tasa de fecundidad entonces aumente. Entonces vamos a tener como un proceso más fuerte, más elevado de decir Honduras obviamente está quedando fuera del tema de cooperación a nivel internacional, porque los cooperantes se están retirando del país, obviamente por temas que ya sabemos, como lo es la corrupción, como lo es la violencia, como lo es X cantidad de problemas o flagelos que estamos enfrentando como sociedad, y eso lo único que abona es al tema de aumento a los procesos de violencia que viven las mujeres del cuerpo. Y hablando de tema de bono demográfico, podría decirle que el tema sigue acrecentando. Sin embargo, las respuestas que tiene el Estado para poder abordar esos temas siguen siendo nulos. Para ir concluyendo, nuestra compañera Ana Verónica nos tiene unos datos y estadísticas sobre elementos de la población general en nuestro país, que hoy en día somos 9,5 millones de habitantes, pero allá por los años 1950 no llegábamos ni a 1 millón de personas, una tasa de crecimiento acelerada. Kevin. Ahí está.
Ok, para el año 2006 llegamos a 7.500.000 aproximadamente habitantes y hoy en día tenemos esa cantidad. En promedio, al año 2020, más de 9,5 millones de habitantes. Mire usted lo que hemos crecido. 900.000 habitantes tenía Honduras allá por el año de 1950 y hoy llegamos ya casi 8 millones de habitantes. Una de las tasas más altas en Latinoamérica. Es alarmante tener que ver estas cifras, ver este gráfico que les traía para que ustedes lo pudieran observar, donde establece que en el 2010 1.209 niñas y adolescentes se enfrentaron a un embarazo, donde la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes en los últimos 2 gobiernos, que han sido 2 periodos de Juan Orlando Hernández y un periodo de gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Hablar de esos temas implica hablar del crecimiento que se han enfrentado, obviamente, porque las niñas, las mujeres no cuentan con la pastilla anticonceptiva de emergencia, que realmente, y dicho sea de paso, recalcar que la pastilla anticonceptiva de emergencia no es una pastilla abortiva, y no cuentan con un protocolo de atención para las personas o para las mujeres víctimas de violencia sexual. Entonces, al no tener garantizado estos procesos, al no tener garantizado estos medios, vamos a tener los resultados que hoy estamos teniendo. Donde el gráfico que ustedes presentaban nos establece claramente que las niñas están siendo violadas por un familiar, por un conocido, y estas tasas van en aumento porque no existe una voluntad política de parte de los tomadores de decisión al poder tomar o darle una respuesta clara a la población en general. Si no hubiese o no tomaran conciencia de que están gobernando para que las mujeres no tomen decisión, para no poder derogar ese acuerdo ministerial que es el 2744 2009, que es un acuerdo ministerial que solo basta con una firma de la ministra Alba Consuelo de la Secretaría de Salud. Si con una firma que basta para poderlo derogar no tuviésemos esos índices, yo creo que podemos, si hubiese voluntad de parte de los tomadores de decisión, pudiésemos abordar más el tema y pudiésemos tener otra realidad, o otras realidades se estuvieran enfrentando las mujeres, las niñas y las adolescentes. Les informo que aquí nos mienten en sus discursos. Esos datos son del Fondo Monetario Internacional, de la OEA, de la ONU. Ahí mismo se establece que en la oferta para venir a Honduras a querer invertir, a querer poner un negocio, ocupamos el 121 lugar de 190. Porque tenemos la percepción de 29 puntos en corrupción. Altísima, dice el informe. Altísima, reitero, de los hondureños de percepción en corrupción. Eso incide directamente para que el inversionista tenga interés de las ofertas que hace Honduras para invertir en negocios. Así es, comentarios finales, Kevin, se nos fue el tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad, a la población en general, invitarle a que nos sigamos educando, que exijamos nuestro derecho a una salud sexual y reproductiva, que exijamos nuestro derecho a la educación sexual integral y que sobre todo que exijamos que basta la violencia hacia el cuerpo y la vida de las mujeres. Obviamente podemos cambiar la realidad que tenemos si estamos conscientes y tomamos conciencia de que nos están gobernando personas que no toman conciencia. Obviamente invitarles a tomar conciencia sobre sus decisiones, sobre su cuerpo y sobre la vida que realmente estamos llevando, sobre todo aquellas acciones que son y que vulneran la vida y el cuerpo de la mujer. Gracias, Kevin. Tengan buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.